Esto es en Paysandú, Montevideo está acá, nosotros estamos acá en este momento, estamos ubicados acá, una ciudad fronteriza. Digo, primero para que tuvieran para que se aproximaran a donde estuviéramos ubicados, para que viéramos lo que había pasado. ¿Qué pasó? Enero acá, de los que son del norte no, pero los que somos del sur lo sabemos, es pleno verano, plenas vacaciones, es el julio de ustedes. Entonces hubo una serie de inconvenientes. ¿Ahora sí? ¿A la primera? Ok. Todo lo que es verano genera vacaciones, faltan muchas cosas, todo el mundo se toma licencia. El sistema de vigilancia funcionó perfectamente. ¿Qué detectó? Unos casos de botulismo, que no es una cosa muy habitual. ¿Por qué elegimos este caso? Primero, porque el riesgo es todo. No son los grandes acontecimientos como la gripe H1 o N1, pero en un país con estas dimensiones o cualquier otro país donde tiene los riesgos, eso es riesgo también. Y eso es lo que tenemos a diario cuando hay un brote de varicela, que si no está controlado se transforma en un riesgo. Entonces, por eso elegimos un caso más diario que los casos grandes que nos mueven a todos, como cualquier desastre natural o como gripe, una pandemia en sí misma. Vamos a dejarlo acá. Nosotros acá tenemos empresas contratadas que nos apoyan, que nos hacen también lo que es el monitoreo posterior a la noticia. El monitoreo en simultáneo se hace desde el propio ministerio y nosotros tenemos un seguimiento. ¿Qué hicimos? Analizamos la comunicación y vimos cómo fue tratado este caso. El caso en particular fue manejado de la siguiente forma para que ustedes lo tengan. Eso es en el interior. Nosotros tenemos una dirección departamental de salud que nosotros llamamos ojos y voz del ministro, en este caso en particular, en cada uno de los departamentos. Acá era una compañera, una licenciada, Magdalena Espinillar, pero los casos, por su gravedad, hicieron trasladados a Montevideo rápidamente, por varias vías. Los casos se fueron dando uno en los primeros días, a los pocos días el segundo, fueron 5 casos y empezó la búsqueda de esto. ¿Qué generó esto? Toda una cobertura de prensa en un momento de baja prensa. Entonces teníamos el foco de la atención de la prensa en este tema, que pasaba a ser central en lo que es la comunicación nacional. Se evaluaron las notas. Esto le va a quedar la presentación para que vean lo que queremos resaltar. Es que fue muy bien estudiado por los compañeros del área de monitoreo. ¿Qué hemos logrado nosotros? La voz oficial siempre fue la del Ministerio de Salud Pública. No hubo escapes hasta el día de hoy, y tengo una anécdota para hacerles. Sí, por eso no parecía. Hola, ahora sí. Siempre fue el ministerio el que tuvo la vocería. El director de salud que estuvo con ustedes en la apertura fue el mayor comunicador en todo el tema. Logramos también en una medición que está adjunta a esto, lograr una cosa, que la vocería en respecto a lo nacional fuera el que tuvo más minutos de televisión y de radio, el vocero de la Dirección General de Salud. Quiere decir que el único que hablaba era él. Ojo, por arriba hasta del presidente de la República, que tenemos un presidente que habla mucho. Entonces es muy difícil contrarrestar eso. Y logramos pasar en el tema de los minutos al propio presidente de la República. Quiere decir que nosotros manejamos toda la comunicación desde acá. ¿Qué pasa después hacia adelante? Hacia adelante, ¿qué nos pasó? Hay que detectar, en un caso de botulismo, cuál es el punto que lo genera, cuando empieza la otra controversia. Aquí también fue el manejo, la prensa por todos lados buscó cuál era el mecanismo. Acá nos quisieron decir que era el pollo, o que era la conserva, o que era esto. Nunca lo lograron porque el laboratorio se mantuvo firme y todo se manejó con la reserva del caso y con todo el mundo con la vocería totalmente, manejando realmente lo que era un riesgo. Esto, lo que nosotros vemos, que también lo queríamos mostrar al principio, la utilización de todos los términos. Esa sala es la de Paysandú, esa es la sala del ministerio. Digo, ¿qué pasó?
es sala de videoconferencias. Estuvimos permanentemente conectados mediante sistema de videoconferencias que lo utilizábamos para la comunicación, que alguna prensa terminada, la prensa local reclama y necesita puntos, porque la noticia estaba en Montevideo, entonces le contestábamos desde Montevideo al interior con la misma información que teníamos acá. ¿Qué generó eso? Que también en el lugar no hubiera correr el rumor estaba centrado. Acá, el otro día, hace menos de hace una semana exactamente, hicimos una videoconferencia nacional, donde convocamos a todos los periodistas del país para informarse de comunicación de riesgo, para hablar de 3 temas básicamente. Era uno, el informe sobre botulismo, informe sobre bacteria resistente, que tuvimos un caso, y sobre dengue en particular. El único conflicto que tuvimos a lo largo de toda la conferencia fue de los periodistas de Paysandú, que reclamaron, lo que para nosotros fue un orgullo, que ellos no tenían acceso a información diferente que querían remitir a la capital. Porque la información siempre fue manejada. Para nosotros, lo que parecía que desde el otro punto de vista fue una crítica, para nosotros fue muy fácil rebatirlo. Acá había una vocería y se respetaba la vocería y se hablaba para todo el país y no era solo un tema de Paysandú. Tenemos que tener en cuenta que es una ciudad lindera con Argentina, siempre se mantuvo muy informada las autoridades sanitarias de Colón, que es la ciudad limítrofe, y aparte otra cosa que fue muy interesante. Nosotros somos hermanos, como dice una cosa del Ministerio de Turismo con los argentinos. Los especialistas en botulismo son del Hospital San Juan, de allá, y el director del Hospital San Juan estaba veraneando, lo contactaron a Buenos Aires, pero estaba veraneando en Uruguay, se fue como estaba, sin saber nada, a presentarse en Paysandú a revisar los casos, y vino a ver después de otras consultas a los enfermos acá, para que es un especialista en botulismo que en Uruguay no tiene, porque no tiene tantos casos, y tuvimos la integración también, y siempre respetando el RCI, el Reglamento Sanitario Internacional, para la sigla por el inglés. Y eso fue para nosotros muy bueno. La crítica que recibimos fue la de que no había otra información. En realidad, lo que nosotros sí sabíamos, que el periodista que hizo esa información estaba pretendiendo que la directora departamental diera el nombre de una cadena de supermercados que estábamos investigando, qué alimentos estábamos investigando, él que quería generar la alarma. Eso se pudo controlar. Y para ir cerrando, que estamos en el minuto, más o menos el tiempo me daba, le quiero mostrar el contraste de lo que está pasando hoy. Alemania cree que la bacteria está en la soja, ya no sabe ni siquiera dónde está. Nosotros hasta el día de hoy no sabemos qué generó el botulismo. No tenemos, pero nadie nos pide, nos reclame que digamos qué es lo que pasó. Pero seguimos manteniendo, porque no lo sabemos. Técnicamente tenemos las sospechas fundadas, pero como no hay certificación científica, no podemos decir cómo ocurrió. Y otra cosa que lo que genera no manejar, que para mí la frase es la oposición ya empieza a jugar en los gobiernos y desestabiliza no solo a la población, desestabiliza al gobierno. Era lo que queríamos remarcar como caso, que es reciente, es de enero, y lo manejamos nosotros desde el Ministerio. Bueno, acá tienen la dirección, comunicación de riesgo tiene Facebook, porque se empezó a comunicar con los periodistas, lo inauguramos para entregárselo a los periodistas para que tengan una forma más rápida. Acá creo que es igual que en el resto de las Américas, los periodistas no son especializados, tienen varias tareas en su conjunto y no tienen tiempo para andar estudiando qué es un brote, qué no es un brote, caen en el Google, caen en la Wikipedia. Entonces, si nosotros le damos buena información, conducen mucho mejor lo que es la información a la población. Bueno.